Y ya estamos entrando en la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 17. Esto se trata sobre el impuesto de las 2 dracmas. ¿Quiénes han leído esa escritura? Mateo 17, versículo 24. Dice lo siguiente. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Vemos entonces que a Pedro le vienen a cobrar un impuesto. Y este no es el impuesto de los romanos, este no es el impuesto, digamos, de la esclavitud romana, porque Roma ponía un impuesto además, y los publicanos eran los que cobraban ese impuesto, y por eso los publicanos eran odiados. Pero este no es ese impuesto. Este es el impuesto de las 2 dracmas, este es el impuesto del templo, este es el impuesto del servicio del templo. O sea, este es un impuesto judío. Es un impuesto que la mayoría de las personas querían pagar, porque era un impuesto que implicaba que uno era un patriota. ¿Por qué digo un patriota si tiene que ver con el servicio del templo? Y bueno, porque Israel era un estado teocrático en ese momento. Era un gobierno que se hacía desde el templo. Entonces el servicio del templo era también el lugar desde donde se gobernaba. Con lo cual el impuesto era un impuesto como sería un impuesto que vos pagas hoy. Bueno, no sé qué impuesto pagaríamos hoy de buena gana, ¿no? Pero porque IVA 21% más ganancias, más es tremendo. Pero bueno, imagínense que el impuesto fuera como en Paraguay. ¿En Paraguay saben cómo es el impuesto? Es 10, 10 y 10. Es muy barato. Bueno, ahí uno de repente pagaría mejor porque diría, bueno, 10, 10 y 10, y 10 IVA, 10 ganancias, ¿no? Cada una de las cosas, o sea, tiene un porcentaje mucho menor, y todo eso sirve para hacer cosas. Y la gente en aquel tiempo no tenía un problema con ese impuesto. Así que a Jesús lo que le vienen a hacer es probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque él había estado diciendo algunas cosas. Había rumores de que él había estado diciendo algunas cosas. ¿Y qué había dicho? Si ustedes se acuerdan, había hablado en contra del templo. Claro, en realidad no había hablado en contra del templo, realmente. Lo que había dicho era, yo soy el templo, ¿no? Él lo dijo en Marcos 14, 58. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estaba hablando de su resurrección. Lo que pasa es que cuando los judíos de aquel tiempo lo escuchaban, decían, esto de lo que está hablando es de derribar el templo. Ellos tomaban literal. Pensaban que Jesús era un revolucionario que quería literalmente sacarlos a ellos del gobierno y derribar el templo. También había escuchado algunas otras cosas, ¿no? Y entonces lo quieren hacer caer en la trampa a Jesús. Y por eso van y le preguntan a Pedro, pero Jesús no va a dejar pasar esto sin darles una lección. Y trae una analogía. Entonces, en el versículo 25 de Mateo 17, 25, él dijo, sí. O sea, Pedro dijo sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Está buena esta palabra, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿cómo va a ir Jesús en contra del impuesto? Pero Jesús quiere explicar algo. Lo que está diciendo Jesús es, los reyes de la tierra no le cobran los impuestos a sus hijos. Los reyes de la tierra, cualquier rey en aquel tiempo, cobra impuestos de ¿quiénes? De los súbditos. ¿Los súbditos quiénes son? Gente
que vive en las tierras, pero que no está relacionada, no está emparentada con él, con el rey. No tiene ningún tipo de parentesco con el rey. O sea, los reyes les cobran impuestos ¿a quiénes? A los que no son de la familia. Nadie de la familia de un rey paga el impuesto. Entonces, esa es la respuesta correcta. Y Jesús le dice, los hijos están exentos. ¿Y cuál es el punto que Jesús está haciendo? Nosotros podemos simplificar esto y pensar que está hablando de impuestos, pero no está hablando de impuestos en realidad. Está hablando de otra cosa mucho más profunda. Está hablando de ser libres en Cristo o ser esclavos en Cristo. O esclavos fuera de Cristo, para decirlo de otra forma. O sea, está hablando de otro tema completamente distinto. A ver, ¿quiénes son los que son libres de pagar el impuesto? Los hijos. Los hijos. ¿Quiénes son hijos acá? ¿De quién son hijos? No. De tu madre, de tu padre. Sos hijo, ¿no? Sos hijo de Dios, obviamente, pero primero todos somos hijos acá. O sea que entendemos, quiero decirte, sos hijo para que vos entiendas que no estamos hablando de una cosa etérea, estamos hablando de una realidad. Sos de lo que es ser hijo. O sea, vos en tu familia, a ver, tengo una pregunta. Capaz que a alguno le pasó, pero yo cuando era chico, estaba en casa, iba a la heladera, abría la heladera y comía lo que quería, ¿o no? ¿Ah? No había nada en la heladera en mi casa, pero bueno, comía lo que había. Ahora tampoco. Ahora voy tampoco. Ahora la heladera a veces me quedo. Sí, nadie fue al supermercado. Y después María me dice, no, que tus hijos comen como si fueran unos condenados. ¿No? Y además traen a los amigos que se morfan toda la comida. ¿Cómo hacer para que no vengan con 20 amigos y se morfen todo, no? Pero bueno. Pero uno cuando está en la casa, abre la heladera, toma lo que quiere, pero si viene una visita que no es de la casa, y va y abre la heladera, ¿qué es eso? Una falta de respeto, terrible, ¿no? A que alguien venga y te abra la heladera, es como para ver qué tenés en la heladera. Primero, la heladera es una cosa privada, ¿o no? Totalmente privada, porque nadie quiere que le vean ahí el zapallito que tiene cocinado ayer, ¿no? Y la pizza que de hace 2 días. Nadie quiere que vean esas cosas, ¿no? Es más privado que te abran la heladera que te abran el botiquín de remedios, ¿no? O el cajón de la mesa de luz. Imagínate que entra alguien en tu casa y dice, che, ¿me haces el tour? ¿Viste que la gente quiere que le hagas el tour de la casa? ¿Me haces el tour de la casa? Y te entra, no, por favor, y entra y te abre el cajón ¿no? Bueno, los hijos pueden abrir lo que sea, ¿verdad? Mirá que está al lado tuyo y decirle, yo soy hijo, yo puedo abrir lo que sea en el reino de Dios. Tengo las llaves. Soy libre, tengo la llave de casa. Puedo abrir la heladera, puedo comerme la pizza de hace 2 días, si quiero. El extraño no lo puede hacer eso. Así que lo primero que tenemos que entender es que el punto que Jesús está haciendo es bien claro. Los hijos de Dios son hijos, los extraños son extraños. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un hijo de Dios de un extraño? Porque ese es el tema. Jesús está diciendo, escuchame, el impuesto no lo tendrían que pagar los hijos. Tenés que entender que vos no tendrías que pagar el impuesto. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es el impuesto? ¿No? ¿Qué es el impuesto? ¿De qué nos está hablando Jesús? Porque nos está hablando de las 2 dracmas. Pero ¿de qué más nos está hablando? En la profundidad de sus palabras, ¿de qué es el tema? Si tuviéramos que aprender algo, ¿qué es? Piensen un poco, ¿no? El impuesto en general tiene que ver con el pago de algo que nos cuesta mucho. No sé, yo por ejemplo pago un montón de impuestos y la verdad, y pago en Estados Unidos y pago acá. O sea que me paso pagando impuestos y cada vez que tengo que pagar impuestos tengo que planificar el pago de los impuestos, lo cual es terrible porque tengo que hacerte una provisión de plata para pagar los impuestos y cada vez que pago los impuestos, que cada vez son más caros, se me comprime el corazón, ¿no? Me siento un esclavo pagando impuestos, la verdad. Digo, está bien, es lícito, es lo que hay que hacer, es legal, los pago, tengo todo en blanco,
no negreo nada, pago todo. Pero después digo, pero qué cosa, estos tipos cazan en el zoológico, ¿no? O sea, ¿cuánta gente vive en Argentina, está completamente afuera del sistema, no paga un impuesto, nada, ¿no? Y claro, después uno que quiere hacer todo bien termina con una... Te digo, qué injusticia. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Eso es una especie de esclavitud, ¿no? Estoy pagando impuestos, ¿por qué? Y a veces pienso, ¿y por qué no soy un político? capaz que si fuera un juez, ¿no? No pagaría ganancias, ¿no? O algo así. Si estuviera en la familia, no pagaría el impuesto, ¿no? El otro día leía que no sé qué político declaró, creo que fue Alberto Fernández, declaró $17.000 de patrimonio. Declaró eso, $17.000 de patrimonio. Eso es lo que tiene Alberto Fernández. Al mismo tiempo que estamos escuchando, no quiero ponerme a hablar de política, no es el lugar, pero simplemente comentando, ¿no? Sin hacer ningún tipo de por ahí, a alguien le encanta Alberto Fernández, pero digo, el tipo, hay que ser cara dura. $17.000. O sea, después que estamos leyendo lo de los brokers de seguro, obviamente eso no está aprobado, pero digo, había un negocio de miles de millones de dólares ahí. $17.000. Pero es de la familia, ¿no? Es de la casta. Es de la casta, ¿no? Pero entienden el punto que quiero hacer, ¿no? Uno o es de la familia o no es de la familia. Ahora, nosotros somos de la familia, quiero decirte, somos de la familia del Altísimo. Y por eso somos libres. Ahora, yo sé que estamos hablando de plata, estamos hablando de impuestos, pero no es de impuestos de lo que te quiero hablar, ni de plata de lo que te quiero hablar. Ahora, ¿de qué son libres? Recordemos un poco Juan 8:39. A ellos les está hablando Jesús todo el tiempo, a los fariseos. Y el problema que tiene Jesús acá es con los fariseos, pues son los fariseos los que van a tratar de probarlo. Son los que son el establishment religioso de la época que gobierna Israel, sujetos a los romanos, pero desde el templo. Es el concilio, son los fariseos. Juan 8:39 dice que respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces la gran pregunta es, ¿cuáles son las obras de Abraham? ¿Qué obra hizo Abraham? A ver si alguno sabe. La fe, muy bien. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. O sea, al creer actuó, ¿no? Pero Abraham no fue un esclavo. Abraham fue libre. Dios fue libre ¿para qué? Para obedecer a Dios. Abraham no quedó esclavo de las cosas que él era. A ver, Abraham no era un judío. ¿Cuántos saben eso? No era un judío. Abraham era un iraquí. Y además era un idólatra iraquí. Era como si vos ahora fueras a Irak y encontraras un tipo politeísta que está ahí adorando ídolos, ¿no? Estaba en la tierra de Ur de los caldeos. Y un día Dios lo llama y Abraham, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra de Abraham? Cree. Y sale, porque cree. Dios le dice, salí y te voy a dar cosas. Anda al lugar donde no sabes. Y Abraham le cree a Dios y sale al lugar donde no sabe qué va a encontrar. Es más, le empiezan a morir los animales y él sigue. ¿No? Entonces, ¿Abraham qué hizo? ¿Cuál fue la obra de Abraham? Creyó. Y cuando a Jesús los fariseos le preguntaron, ¿cuál es la obra que hay que hacer? ¿Qué obra tenemos que hacer? Él dijo, la obra que tienen que hacer es que crean en mí y en mi Padre, quien me ha enviado. Esa es la obra, creer. Entonces ahí estamos viendo ya algunas pistas sobre lo que queremos entender. Entonces, ¿quiénes son los que son extraños, según esta palabra? Son los que no tienen fe. Los que no tienen fe, en general se caracterizan porque tienen ¿qué? Muchas obras. Entonces acá estamos dividiendo, digamos, la gente que es de la familia, los que están adentro, los que son hijos,
por una característica, que es la fe, y a los extraños son los que no están en la familia, los que no reciben las cosas, los que tienen que pagar impuestos, los que tienen que trabajar con el sudor de su frente y que tienen que previsionar para pagar los impuestos, como los que no tienen fe. O sea que estamos dividiendo entre los que creen y los que trabajan para lograr lo que los otros obtienen por creer. ¿Se entiende? Yo sé que es complejo esto, pero sueñen un poco conmigo en tratar de entender esto. Porque es difícil, porque todos venimos de una cultura de premios y castigos. A ver, sabemos lo que es eso, ¿no? ¿Cómo es una cultura de premios y castigos? Es si no haces la tarea, no ves televisión. Si no tendes tu cama, no comes postre. Si querés la mesada, gánatela, cortá el pasto, ¿no? O sea, nosotros crecimos en una cultura que es mundana, es de premios y castigos. Pero imagínate por un momento que eso no existiera. Que vos solamente por vivir en tu casa recibieras todo porque sí y nunca tuvieras que trabajar, ni tus padres te pidieran nada para recibir nada. Yo sé que es normal que haya un sistema de premios y castigos para la educación de un niño. Y está bueno a veces, porque también les enseñamos responsabilidad. Pero no quiere decir que en nuestra madurez debamos seguir pensando así. Y menos en temas espirituales. A ver, lo que quiero decirte es, Dios no te da cosas porque trabajes para esas cosas. Dios no es así. Y acá una patada a la religión en este momento, Patada a la religión. Dios no se mueve porque vos hagas cosas. Si vos alguna vez fuiste a orar a Dios y le dijiste, Señor, toma en cuenta esto, yo ayer hice esto por vos, yo te aseguro que Dios no te va a dar nada. Esa es la peor oración que podés hacer. Porque Dios, primero, no es un Dios transaccional, Él no tiene un sistema de premios y castigos, Él ha decidido bendecirte incondicionalmente y no te pide nada a cambio, nada. Escúchame, ¿sabes por qué sos bendecido? ¿Por qué sos bendecido? Porque sos. Porque sos. Cristian, ¿por qué sos bendecido? Porque sos cristian. ¿Y qué tenés que hacer para ser bendecido? Ser. ¿Qué tenés que hacer? Nada. Creer. ¿Creer qué es? Porque, ojo, también tenemos nosotros esa concepción de la fe que es hacer fuerza. Saquémonos esa concepción del creer como el hacer fuerza. Hago fuerza para que esto pase, Señor, yo creo que va a pasar. Tengo que orar y oro 24 horas para que pase. No. Dios no quiere que estés orando 24. Escúchame, a veces nuestra oración es una expresión de incredulidad. Muchas veces nuestras oraciones son expresiones de incredulidad. Estamos orando y Dios dice, ¿qué haces diciendo estas cosas? Me desagradan. Señor, si tuvieras misericordia de mí, porque pensá, yo ayer fui, hice esto, hice lo otro, te serví, estuve en la iglesia, estuve haciendo esto y no, y ahora, ¿y por qué eso? No, como si Dios estuviera... No, vos tenés que entender que porque sos, lo tenés. Porque sos, lo tenés. O sea, vos vivís en un pacto y porque sos, lo tenés. Vos vivís en un pacto y porque sos, tenés viento a favor. Y tenés que entender eso. Yo sé que todos me dicen que sí, pero no lo vivimos. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Para vivirlo, primero tenemos que entenderlo. Y puede ser, me preguntarás, que yo lo tenga y no lo sepa. Claro, por eso lo que estoy tratando de hacer hoy es que seas libre de ese pensamiento de que tenés que ganarte a Dios. Que tenés que ganarte la bendición de Dios. Decía que está lo tuyo, no tengo que ganarme la bendición de Dios. No tenemos que ganarnos la bendición de Dios, ya la tenemos. Ya la tenemos por gracia. No nos la tenemos que ganar. Es más, entramos hoy, por ejemplo, les cuento una cosa. Hoy toda la tarde estuve
vendiendo comida en el club de rugby de mis hijos, ¿no? ¿Por qué lo hice? Porque se van a ir de gira, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hice? Y porque les quiero mostrar que no todo es abrir la billetera. O sea, quiero que vean que papá trabaja los sábados a la tarde, como si no tuviera trabajo. Además, trabaja los sábados a la tarde vendiendo comida para que ellos se puedan ir de gira. Y estuve ahí toda la tarde, ¿no? Y vendíamos, yo servía café. Estuve sirviendo café, serví como 4.000 cafés. O sea, nunca hice tanto café en mi vida. Yo no lo hacía el café, lo servía nada más. Pobres los que lo hicieron, pero una cantidad de café toma la gente, les cuento que es un negocio hacer café y vender café. Cristian, no hay margen mayor que el del café. Pusimos un cosito así de café en 20 galones de agua, hicimos un café aguado espantoso, lo cobrábamos 1.500 pesos. Escuchen, ¿saben cuánto vendimos? Más de 1.000.000 de pesos vendimos. No, el café y unas tortas, pero todo costaba más o menos 1.500 pesos. No habían más, pero un café 1.500 pesos. Un vaso así de café, agua oscura. No era agua sucia porque tenía un poco de gusto a café, pero era un café más malo. Ahora, les cuento algo. Más allá de que estuve trabajando, ¿no? No está muy bueno el ejemplo porque estuve trabajando, pero les cuento algo. Yo soy consciente de eso. Veo que cuando estoy yo en un lugar, la cosa funciona. ¿Qué sé yo? No sé por qué. Pero no porque yo sea bueno haciendo las cosas que hago. Es porque Dios está conmigo y yo soy consciente de que Dios está conmigo. Entonces, era una cantidad de comida y de café que dije, esto no lo vamos a vender nunca cuando empezó. Cuando terminó, la gente peleándose por el último pedazo de la torta más fea de vainilla dura, que ya no, era la de vainilla, era una torta que ya era, al principio estaba esponjosa, al final de la tarde era una piedra la torta de... La gente se peleaba por eso, no quedó nada, cero. Lo vendimos todo. ¿Por qué? Yo estoy convencido porque Dios está conmigo. Yo entro a un lugar y sé que viene gente. ¿Por qué? No es por lo que hago, es porque soy. O sea, vos vivís en un pacto. Ese pacto es incondicional. Decía que está al lado tuyo. El pacto es incondicional. No tengo que hacer nada. Lo único que me pide Dios es que crea que estoy en ese pacto. Es lo único que me pide. Cree que estás en ese pacto. Créelo. Porque si no lo crees, no tenés conexión. Si no lo crees, no lo... A ver, si no lo crees, no lo tenés. Ese es el problema que hay. A ver, y este es un tema importante, porque si yo te digo, ¿en qué nosotros los cristianos estamos cortos? ¿En qué estamos fallando? En la fe. Es en eso que fallamos. Porque no creemos que Dios pueda hacer cosas imposibles. Y a veces trabajamos y nos matamos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer para que salga de la forma que nosotros queremos, y de repente Dios nos sorprende de una forma completamente distinta y hace todo lo que esperábamos de una forma completamente distinta para mostrarnos: no dependo de tu trabajo para hacer lo que yo quiero hacer. No dependo de que vos te mates. No quiero que vivas como un loco. Estoy predicando a mí mismo. Culpable, ¿no? No quiero que vivas como un loco matándote pensando que nada va a salir bien y que vos hagas opción A, opción B, opción C. Y últimamente Dios me está mostrando eso a mí particularmente. Todas las cosas que salieron bien en estos últimos tiempos laborales, nada fue de la forma que yo pensé que iba a ser. Nada fue por trabajo. Yo hice todo excelentemente, lo hice lo mejor que pude, pero las cosas no salieron como yo hubiera pensado que iban a salir. Salieron mejor, pero salieron porque Dios las hizo, para que fuera bien evidente que es Dios el que las hizo y no yo. No es el fruto de mi trabajo. Y yo sé que, bueno, ese es un trato personal de Dios conmigo. Alguno que no le gusta trabajar, Dios lo tratará y le dirá: no, tenés que trabajar. A mí, que me gusta trabajar y me gusta saber que soy perfeccionista y me gusta saber que hago las cosas bien y que no sé qué, Dios me trata de la otra forma. Me dice: no creas que vos haces las cosas bien. Primero, no las haces bien. Segundo, no depende de vos, depende de mí.
Entonces lo que quiero decirte es vos sos bendecido, bendecida, porque sos. Porque vivís en un pacto incondicional. El pacto abrahámico. El pacto de Abraham. Por Cristo. En Cristo. ¿Se acuerdan que Dios que le dijo a Abraham? En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, ustedes imagínense al pueblo de Israel no como un contenedor, sino como una especie de conector. Conector con todas las familias de la tierra. Israel no es una cosa cerrada, sino que a través de Israel, por eso Jesús dijo, por la salvación viene de los judíos, porque el Mesías venía del linaje de David. Entonces, a través de Cristo, entramos en la bendición de Abraham. Esa es la bendición tuya. ¿Y la bendición de Abraham qué es? De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será, ¿no? Y eso y alguno dice, bueno, pero eso es ¿de qué se trata? Y se trata de que te vas a multiplicar. Algunos va a ser en dinero, otros va a ser en hijos espirituales, otro va a ser en obras significativas en la eternidad, otros, o sea, vos no creas que lo que vos haces no tiene un impacto. Lo que vos haces hoy tiene mucho impacto en lo eterno. No lo ves porque es subrepticio, va por abajo. Es como la semilla de mostaza o la levadura que leuda toda la masa. Al principio no se ve, va por abajo, pero cosas que vos estás haciendo, que son importantes en el orden de lo espiritual, gente que vos ayudás, gente a la cual ministrás, gente a la que... no, todo lo que vos haces y si no lo estás haciendo, hacelo, pero no como un esclavo, sino como un hijo. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un hijo? Los dos trabajan para el rey. Pero uno es el hijo del dueño. El hijo del dueño no trabaja por un sueldo. Porque ¿para qué? ¿Qué le importa el sueldo? Vive en la casa del padre, come lo que quiere, abre la heladera cuando quiere, viaja en el avión del padre, qué sé yo, ¿no? O sea, es el hijo del dueño. Todo. ¿Qué le dijo Jesús al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo? Hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Me estás pidiendo un cabrito, hubiera sido lo habías agarrado, andá y abrí la heladera. Es tuyo. Pero nosotros creemos que tenemos que trabajar. Somos hijos que pensamos que tenemos que trabajar para ganarnos lo que papá nos da. Y papá nos ve trabajar y dice, bueno, vos querés trabajar y bueno, trabajá, qué sé yo, ¿no? Pero sabe una cosa, si vos vinieras no tenés ni siquiera que pedirme permiso para abrir la heladera. Pero trabajá si querés. Si querés hacerlo. Es tu opción. Ahora, a él le interesa que vos sepas que no tenés que trabajar por eso. Por eso hoy estás acá y Dios te está exponiendo este mensaje. Yo sé que es difícil porque en el mundo no es así. El trabajo es el trabajo, hay que hacerlo. Todos trabajamos, en mayor o menor medida. Y bueno, hay que trabajar, ¿qué vamos a hacer? Es un mundo caído. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual no es así. O sea, más allá de que vos en un nivel trabajes, lo que recibís de Dios, sea, te digo, dinero, porque eso viene de Dios, o sea espiritual, porque eso también viene de Dios, o sea, lo que sea tiempo, lo que sea que Dios redima y te dé, no lo recibís porque trabajás, lo recibís porque sos. Entonces, acuérdense de esto. Estamos en un pacto. Decí conmigo, estoy en un pacto. No depende de mí. Aun cuando fallara, decí conmigo, aun cuando fallara, Dios me perdona y me sigue dando, a pesar de mis fallas. Soy libre de tener que performar bien. Soy libre de tener que hacer las cosas bien. Está bueno hacer las cosas bien.
Pero para Dios, a Dios no le cambia que hagas las cosas bien o mal. Es más, mira, hay una palabra que es tan terrible, tremenda. Está en el profeta Isaías, no me acuerdo, pero dice, no me acuerdo dónde exactamente, Ernesto debe saber, pero dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 64 es. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, cualquier cosa que vos hagas, vos tenés que partir o sea, vos decís, ¿esto que hago le agradará a Dios? No. Pero si lo hice bien, no. Pero si me porté bien, no. Pero si fui a evangelizar, no. Pero si, no. Dios, cuando ve nuestras obras, si no las viera a través del filtro de la sangre de Cristo, tendría que irse así, tapándose la nariz. Porque nuestras obras, o sea, no hay nada bueno que le podamos demostrar a Dios. Si nosotros creemos, y eso es importante que lo sepamos, porque la mayoría de la gente que no cree en el mundo está en la calle pensando que hace obras que le agradan a Dios. Es más, por eso compensa, ¿no? Mecanismo compensatorio. ¿De qué estoy hablando? Y me la mandé por acá, pero voy y hago esto, ¿no? Le doy a los pobres. Todos los que estamos en Cristo, todos los que somos su cuerpo, estamos en Él, incluidos en Él. Por eso Dios nos dice a todos nosotros, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y su palabra en Sofonías 3, creo que es versículo 15 o algo así, dice que Jehová se deleita sobre ti con cánticos. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Dios canta sobre los que ama? Qué idea loca, ¿no? Que Dios canta sobre una persona que ama. Imagínense a Dios en este momento cantando. Raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Canta Dios? Bueno, según Sofonías 3, canta. ¿Y canta sobre quiénes? Sobre sus hijos. ¿Y qué les dice? Te amo. Te dice te amo. ¿Te equivocaste? ¿Macaneaste? ¿Rompiste todo? No importa. Te amo. Igual. Y sos libre. Pongamos Sofonías 3, versículo 15 creo que es, estoy casi seguro. Bueno, mientras lo ponen, quiero decirles que somos hijos de Dios. Dios es el Rey. El servicio del templo del cual habla esta parábola o esta historia, no es una parábola, eso, ¿cómo? 3.17, Sofonías 3.17. ¿Podemos ponerlo? Sofonías 3.17. Quiero que leamos esta palabra. Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Palabra para vos hoy. Calla de amor. Me había olvidado de eso. ¿Qué es calla de amor? Imagínense que Dios está hablando todo el tiempo, pero de repente calla de amor para mirarte. Ese es el amor de Dios. Él hizo un pacto consigo mismo, porque fue un pacto con Abraham, pero juró por sí mismo, para que ese pacto jamás sea invalidado por nada. Y si vos lo creés, lo tenés. Y ese pacto implica que vos tenés bendición. Y vos decís, bueno, pero ¿en qué me cambia a mí en la vida? Todo, porque si vos sabés que tenés eso y lo crees, tu relación con el mundo va a ser distinta. Tu relación con los enemigos de Dios va a ser distinta. Tu relación con los que te odian va a ser distinta. Vos vas a estar parado desde la seguridad. ¿Y sabés qué pasa cuando una persona está parada desde la seguridad? Nada lo molesta. Puede venir la peor tormenta, puede venir la peor cosa, pero estás parado desde la seguridad, estás en la roca. La roca es el amor de Dios, es Cristo, es Jesús, es el amor de Dios.
Nada te puede mover cuando vos estás desde la seguridad. Cuando vos estás inseguro, pensás que tenés que matarte para lograr que Dios te dé algo, estás en una posición de inseguridad. Y yo quiero decirte, esto tiene dos implicancias. La primera es, Dios es el rey y vos sos el hijo del rey. El reino es de tu padre. Y como te dije, esto es como si fueras el hijo de un empresario, la hija de un empresario famoso, que tiene mucha plata. Vos vivís en una mansión, podés abrir la heladera todos los días, podés agarrar el auto que quieras, podés irte de viaje a donde quieras. No tenés que pedirle permiso a nadie. Los de afuera tienen que pagar impuestos, no pueden entrar a tu casa, a no ser que sean invitados, y si son invitados jamás podrían abrir la heladera. Solamente reciben lo que se ganan y además tienen que pagar impuestos. Ahora, alguno pensaría que Jesús no pagó el impuesto, pero sí lo pagó, ustedes se acuerdan. ¿Cómo lo pagó? Le dijo a Pedro que fuera a un pescara y adentro de un pez iba a haber un estatero, ¿no? ¿O no? Ese es ese, sí. Pero bueno, quería que entendiéramos este mensaje. El segundo tema, es el tema de la identidad. El tema de quién soy verdaderamente. Y esta es una pregunta que tenés que hacerte hoy. ¿Quién soy verdaderamente? ¿No? Tengo que alinearme con quién soy. En el punto de Kent el otro día, tengo que alinearme con quién soy. Y tengo que darme cuenta que mi vida en este mundo no se trata de hacer, se trata de ser. El hacer surge del ser. O sea, yo me muevo de una forma porque sé quién soy. Entonces, si yo sé que soy honesto, por ejemplo, ¿cómo me muevo? Con honestidad. Si sé que soy una persona de paz, ¿cómo me muevo? Sin contienda, sin ira. Si sé que soy un hijo de Dios, ¿cómo me muevo? Como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Si aparece una oportunidad de robar, ¿robo? No, porque estoy seguro de quién soy. Yo no robo, soy hijo de Dios. ¿Necesito escaparme de la realidad? ¿Drogarme o alcoholizarme? No. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, no tengo que escaparme de nada. Sé que todo está a mi favor. Escuchen, es muy importante esto. Una de las decisiones más grandes que vas a tener que tomar en tu vida es decidir creer que las cosas o están a tu favor o están en contra. Eso es una decisión muy importante. Si vos pensás que el mundo está en contra tuyo, esa es una posición cerrada, no te abrís, no vas a ser generoso, vas a mirar, vas a pelearte en el tráfico con la gente, vas a pensar que todo el mundo quiere tomar ventaja de vos. Tiene un montón de implicancias eso. Vas a ser mezquino con tus cosas, vas a ser una persona no transparente, escondedora, vas a ser una persona que nunca te abrís realmente, no contás las cosas porque tenés miedo. Pero si vos pensás que todo el mundo está a tu favor, el universo, no me gusta la palabra universo, pero Dios creó el universo, o sea, que el hecho de que la nueva era se haya apropiado de esa palabra no quiere decir que no la podemos usar. Si vos no pensás que las cosas, el universo, las cosas inanimadas, las cosas animadas, las cosas vivas, están a favor tuyo, si vos no pensás eso, entonces vas a tener una vida cerrada, una vida chiquita, una vida mezquina, una vida en donde tratás de salvarte y tratás de ventajear al otro siempre. Salvarte vos y el otro que se muera. Porque nunca vas a ser consciente de que en realidad Dios te hizo en comunidad, para que vivas en comunidad, para que tengas un rol comunitario con otros y necesitas a los otros. Pero ¿cómo vas a poder abrirte a los otros si pensás que todo el mundo está en contra tuyo? Y yo sé que muchos tenemos este problema, yo incluido.
¿Por qué? Porque el diablo sabe todas estas cosas. Él sabe tu propósito, Él sabe que vos en este momento, en este mundo, en este tiempo, vas a tener que escuchar esta palabra. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, yo lo voy a agarrar de chiquito, voy a hacer que lo revienten, cosa que cuando crezca esté hecho pedazos y no pueda funcionar como yo quiero que funcione, como Dios quiere que funcione. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Todos nosotros sufrimos traumas de chiquitos, traumas. Y estoy seguro que todos nos pasó. Todos tuvimos traumas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que para que una planta no crezca, y uno dirá, ¿pero quién es una planta? Bueno, somos árboles plantados junto a corrientes de agua, dice la palabra. Te quiere arrancar antes de que puedas crecer, de chiquito. Entonces, hoy es un día importante. Hoy viniste acá y estás acá sentado y decís, soy yo. El diablo me quiso arruinar, yo viví toda mi vida tratando de demostrar, yo soy ese, tratando de demostrar que me merezco lo que voy a recibir y nunca llegué con mi esfuerzo, no pude. Y pienso que el mundo está en contra mío. Y veo al diablo por todos lados. Cualquier cosa, hay un demonio, está el diablo. Y no digo que no esté, no digo que no haya, o sea, que este mundo no esté lleno de... Pero quiero decírtelo, el mundo no está en contra tuyo. Porque Dios está a favor tuyo. Y si Dios es el creador del mundo y de todas las cosas se van a alinear con vos, a favor tuyo. Si vos crees esto. El asunto es la fe. Por eso estamos en este pacto, por la fe. Porque es el pacto de Abraham, de bendición y de multiplicación. El viento en contra, yo sé que no lo crees, es difícil creer. Yo sé que ahora yo te hablo de esto y vos estás pensando, sí, pero no sé si para mí aplica esto. Pero yo te digo, si vos lo crees, aplica. Porque el asunto, lo único que te pide Dios es créelo. Y en esto le hemos fallado a Dios, en que no le hemos creído. Dios nos habla y no le creemos. Decimos, sí, Señor, yo sé lo que dice tu palabra, yo sé, pero en mi caso no es así. Porque el mundo está en contra mío. ¿Y qué si no estuviera en contra tuyo? ¿Te abrirías más? ¿Y qué si no estuviera en contra tuyo? ¿Harías de repente más obras de justicia? Porque ese es el impacto de la fe, ¿no? La diferencia es, no hago para obtener, hago porque ya soy. En la fe, en el pacto, yo me comporto porque sé quién soy. Me comporto de una forma porque sé quién soy. No para lograr algo. Eso lo haría un esclavo. Es más, un esclavo trabajaría y sin paga ni siquiera. Porque esa es la esclavitud. No tiene paga, pero por la comida, supongamos. Pero yo no tengo que pagar lo que soy. Ya fui comprado, fui redimido, comprado por precio de sangre, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, no con cosas perecibles como el oro y la plata, sino con la sangre del cordero. Y eso es suficiente. Por eso Jesús dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. ¿Lo creemos? Levantemos las manos ahora y digámosle, Señor, consumado es. Gracias, Señor, porque hoy empieza un día distinto en mi vida. Decirle, hace un voto con el Señor de poner en práctica estas cosas. Decirle, Señor, yo voy a empezar a alinearme con vos. Sos el creador del universo, yo soy tu hijo. ¿Cómo puede salir mal algo? Si vos estás conmigo, ¿cómo puede salir mal algo? No hay que esconder más, hermanos. No hay que ser más mezquinos. Hay que dar todo.
darnos en amor a los demás, abrirnos, ser transparentes. ¿Qué sentido tiene guardar lo que ni siquiera tenemos si todo es de Dios? Si Él nos hizo y no a nosotros mismos. Nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Hebreos 6:13 dice lo siguiente. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esto es Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Piense que Abraham no hizo nada para obtener la promesa. Lo único que hizo fue que esperar con paciencia. No es que trabajó mucho, esperó con paciencia. Te digo algo, si Dios lo dijo, se cumple. Decirlo que está al lado tuyo. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Puede haber tardado un poco, pero se va a pasar. Créelo. Vienen mejores momentos para vos que estos que estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando cambia tu forma de pensar, cambia tu contexto también. Cuando vos pensás de una forma, las cosas de afuera se comportan de una forma. Pero cuando vos cambias la forma de pensar y empezás a hacer otras cosas que antes no hacías porque pensás distinto, el mundo se ordena de otra forma, afuera. ¿Cómo es el adentro? Ordena el afuera. Como vos pensás, hacés, y cómo hacés, cambia la cosa. Si vos haces siempre lo mismo, obviamente el resultado es siempre el mismo. Pero si empezás a cambiar algunas cosas porque pensás distinto, la vida cambia. Por eso Pablo dice, el que no trabajaba, trabaje. El que robaba, no robe más. ¿Qué son esos cambios? Es transformación. Transformación de la mente, ¿no? Transformación de la identidad y por eso transforma el contexto. ¿Vos querés que te vaya mejor? No depende de que trabajes mucho. Depende de que pienses distinto. Para cambiar hay que pensar distinto. Para cambiar afuera hay que pensar distinto adentro. Y para pensar distinto adentro tenemos que entender quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos, no esclavos. Somos libres, no extraños. No tenemos que pagar impuesto. No hay que trabajar mucho. No hay que pagar impuesto. Somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey tenemos derecho a todas las cosas. Vamos a levantarnos y vamos a orar.